Muy buenas tardes, les saludamos desde Folios con su programa Impacto Evangelístico. Como cada 8 días en directo, estamos aquí para darle un apoyo a la comunidad y que usted pueda conocer palabra del Señor, palabra fresca, palabra que pueda retribuir en bendición para su vida. Hoy está también con nosotros el siervo Jonathan. Es un placer saludarles a todos los televidentes, un cordial muy saludo a toda la gente bella que nos está viendo en este momento en los países de Latinoamérica, aquí en España, en Europa. Es un honor saludarles y en este programa Impacto Evangelístico traerles una palabra de esperanza, una palabra de poder. Y hoy tenemos una temática muy preciosa con nuestro pastor el día de hoy. Gloria al Señor, queremos que usted hoy pueda ser edificado y vamos a estar procurando de que usted pueda entender este mensaje, saludar a todos nuestros hermanos en toda la comunidad valenciana, a la gente de Paterna que nos ve, saludamos también a la gente de Norteamérica, la gente de Centroamérica que nos ve, y un saludo especial también para la gente de Sudamérica, en Colombia, en Chile, donde nos ven también. Podemos enviarle una palabra de bendición, una palabra que pueda llegar a su corazón. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este tema sea de mucha bendición para su vida. También saludo a mi amada esposa que en este momento nos está viendo, a mis hijos José Esteban y Sara Victoria, a la familia bella Oasis de bendición, a toda esa familia hermosa del Señor, un saludo muy cordial y decirles que Cristo tiene algo precioso para sus vidas. Gloria al Señor, hoy vamos a estar compartiendo algo bien tremendo y el tema vamos a titularlo La veracidad de la palabra escrita. Todo lo que tiene que ver con lo que Dios dejó escrito y lo que Dios estableció para nuestras vidas. Entonces vamos a estar debatiendo en este tema hoy muy importante para usted porque consideramos muy importante. Hay personas que de pronto tienen una ligera idea de dónde salen las escrituras, el por qué se escribe y todo esto. Y es algo que es una temática muy importante que queremos que usted pueda hoy enfocarse por medio de esta pantalla de televisión y pueda usted decir, he aprendido algo en el Señor. Ok, pastor, yo creo que hoy es una temática que nos va a abrir mucho el entendimiento, el conocimiento sobre lo que es el poder de lo que son las escrituras, de lo que es la veracidad de las escrituras. Porque, bueno, podemos decirlo, pastor, como introducción a esta temática, la palabra tiene mucho poder y tiene mucho peso. Hace muchos años atrás, en la historia, los abuelos, personas mayores, daban una palabra y su palabra tenía peso, tenía poder y autoridad. Y bueno, en esta temática vamos a ver la veracidad de lo que está escrito. Tiene mucho poder, tiene mucha amplitud, tiene mucha autoridad. Y frente a ello vamos a mirar, vamos a mirar y a deslogar varias temáticas sobre esta parte que trae mucha bendición. Sí, yo quiero empezar con algo muy importante y es el por qué quedan las cosas escritas. Podemos mirar todo lo que es la base de las historias, no solamente de las Sagradas Escrituras, vamos a estar mirando y debatiendo todo lo que ha quedado escrito, los diferentes libros, las diferentes formas de escritura que hay en todo lo que es la humanidad. Y podemos mirar, por ejemplo, la historia grande de lo que es Egipto y la parte de lo que son los faraones y todos estos grandes reyes que existieron. Y hoy en día podemos decir que estos grandes hombres existieron por todo esto que quedó escrito, jeroglíficos que hoy en día han sido descifrados y ya se puede entender las escrituras de lo que es ese idioma que se hablaba con los faraones. Entonces hoy en día, por ejemplo, gracias a Dios que se ha podido entender todo esto para poder traer una historia. Entonces, por mucho que la humanidad hoy quisiera cambiar esa historia, pudiera de pronto decir, vamos a torcer un poco aquello que esas personas dijo, no podrán porque son palabras que quedaron allí plasmadas en piedra, donde no hay forma de borrarla y todo lo que se trate de hacer, no habrá forma de quitar aquello que ya está escrito. Entonces, en esa veracidad de lo que quedó escrito hoy en día, podemos decir que esa información es verdadera, es cierta, porque se puede corroborar por los años que tiene estas escrituras y que esto ya está allí establecido. Los diferentes científicos que han investigado las diferentes formas de escritura encuentran en que todo lo que está escrito, eso no se puede cambiar, no hay fórmula. Ahora, lo bueno de que haya quedado escrito es que es veraz, que es algo que es una opinión de aquella persona en primer plano que habló
y eso que habló lo dejó escrito. Entonces, hay algo que sucede, siervo, y es cuando se da el boca a boca, cuando comenzamos a recibir información de otras fuentes, se va cambiando la connotación de aquello que esa primera persona habló. Ahora, es muy importante entender esto, yo creo, teleaudiencia, que usted entienda que lo importante de todo lo que queda escrito es que es algo veraz, que usted no puede cambiar la historia, que por mucho que se intente cambiar, eso ya está escrito y no hay forma de cambiar una tilde, una vocal, no hay forma de cambiar nada porque quedó escrito. Entonces, podemos mirar todo lo que es la historia y todo lo que hoy en día se relaciona a la historia de la humanidad por medio de todo lo que ha quedado escrito, los grandes libros, la historia. Hoy en día nosotros, ¿por qué hablamos de, por ejemplo, hombres y personajes típicos de toda la historia, como Alejandro Magno, como Nabucodonosor en Babilonia, y grandes hombres que dejaron una historia, como Ciro en los persas, y todos estos grandes hombres que dejaron esta historia en la humanidad? ¿Por qué se puede hablar de ellos, siervo de Dios? Bueno, yo creo algo muy importante, ¿por qué se puede hablar de estos hombres que dejaron una huella en la historia? Podemos mirar varios imperios, entre ellos miramos el Imperio Romano, estamos hablando también de los medos y los persas, estamos mirando de lo que es Alejandro Magno, que dejó una huella dentro de la historia, estamos mirando los medos y los persas, y usted mira algo muy particular, y entre todos estos imperios, a través de la historia, los reyes tenían algo que manejaban y eran los edictos. Cuando había un edicto de un rey, una declaración, por lo general tenían un anillo, ¿sí? Y cuando había un edicto de un rey, venía la marca, el sello del anillo, que incluso era incrustado frente a una peña, una roca, y eso no tenía reversa, eso no era irrevocable, no se podía distorsionar, no se podía cambiar, ni una tilde, ni una jota, y cualquier edicto que se lanzaba por medio de un rey, se tenía que cumplir. Entonces miramos que lo que siempre ha estado escrito a través de la historia, siempre ha tenido cumplimiento, pastor. Entonces es muy importante esta parte. Sí, algo que yo quiero resaltar y quiero que la teleaudiencia preste mucha atención en esta enseñanza que hoy te estamos dando, es lo importante de la veracidad de lo que queda escrito, porque en el boca a boca nacen muchas fábulas y podemos nosotros decir de dónde nacen tantas religiones, de dónde nacen tantas cosas que hoy en día ve uno. Por ejemplo, uno puede mirar diferentes religiones, yo no puedo por ética mencionar nombre de ninguna religión, ni queremos meternos en contra de ninguna religión, pero el nacimiento de todas las diferentes religiones se da por el concepto personal de un hombre que de pronto interpreta a su manera lo que él piensa que es o no es. Entonces estos nacimientos tienen que ver con una interpretación personal. Ahora, cuando estamos hablando de esa interpretación personal, es algo que no tiene veracidad en cuanto a lo que nosotros queremos decir, porque son interpretaciones de otras personas que hablaron, y esas personas dejaron esto escrito, pero otras suplantaron aquello para crear una o diferentes religiones. Hoy en día las diferentes religiones, la cuna de las diferentes religiones siempre está basada en las Sagradas Escrituras, donde los diferentes libros que hay en las Escrituras han hablado a favor del hombre. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del Pentateuco de Moisés, un gran hombre que dejó unas escrituras allí, pero hoy en día, basado en el Pentateuco, pastor, hemos visto diferentes clases de religiones que hablan de este libro, que es un libro tremendo, un libro donde Moisés se expresa hacia la humanidad, dando la historia de lo que pasó con la salida del pueblo, el éxodo de la salida del pueblo de Egipto, las leyes de Dios y todo lo que tiene que ver con eso que Dios habló a favor. Ahora, ¿cómo se ha interpretado el Pentateuco? ¿Cómo se ha interpretado hasta el día de hoy estas Sagradas Escrituras? Es lo que hoy en día nosotros tenemos que mirar, porque tenemos que ir a la fuente de esa información real donde habló Moisés, no donde habló, por decir algo, Pedrito Pérez, porque mi interpretación no cuenta, cuenta lo que está escrito, lo que habló esa primera persona que se llamó Moisés. Claro. Entonces vemos cómo nacen las diferentes religiones, pastor. Amén, amén, pastor. Bueno, yo creo algo muy particular. Si miramos solamente los Pentateucos, que son los libros que escribió Moisés, fueron escritos inspirados por el Espíritu Santo, miramos algo particular, y es que en el monte Sinaí dice que Dios tuvo una aparición directa, cara a cara con Moisés, y dice que el dedo de Dios
escribió las tablas de la ley. Fue el dedo de Dios que escribió estos libros. Y después de esto, bueno, sucedió otros episodios en el cual Moisés partió las tablas a ver el pueblo que estaba en idolatría y volvió a escribir nuevamente estas tablas de la ley. Bueno, ahora miramos algo en esta parte, pastor. Frente a lo que Dios escribió, frente a las escrituras, fue inspirado por el Espíritu Santo. Moisés fue el instrumento por el cual Dios usó para él traer un mensaje a la humanidad. Y detrás de ello hay algo como tú compartías, pastor. Bueno, hay diferentes interpretaciones que se lanzan frente a las escrituras en esta temática, que es muy importante, es que hay miles de interpretaciones. Ahora, yo doy un ejemplo a todos los televidentes. Por ejemplo, si nosotros miramos, pastor, una obra de arte, vamos a imaginar, nosotros ahorita que estamos en España, llega el pintor más famoso de España, ¿sí? Y podemos decir que llega un pintor muy reconocido y trae su obra de arte. Vamos a mirar en una sala, van a haber muchas interpretaciones de esa obra de arte, pero el que realmente tiene la auténtica y original interpretación es el autor, es el pintor, es el artista que hizo esa obra de arte. Él es el que tiene la verdadera interpretación. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, y lo decimos con mucho respeto a todos los televidentes, es nosotros acudir sobre aquel artista, ¿sí? Porque yo lo miro así, pastor, es una obra de arte bellísima que se ha plasmado a través de la historia y que está en este libro, las Sagradas Escrituras, pastor, y que detrás de este libro hay una obra de arte. Lo único que nosotros tenemos que mirar es el artista que lo escribió, que lo plasmó a través de los hombres inspirados por él. Entonces es mirar lo que está detrás de esta letra y mirar la interpretación original. Sí, yo quiero ir a las Sagradas Escrituras hablando de un gran hombre muy famoso de la historia, y es un hombre que se ha ganado un puesto muy importante en la historia de la humanidad, y se llamó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla muy claro y habla precisamente de que él ya iba a morir, y entonces él había ya informado a muchas personas de todo el conocimiento que había adquirido personalmente frente a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando él ya va a partir, él teme de que esa verdad, esa veracidad con la cual él habló personalmente con el Maestro, se fuera a perder, y él habla precisamente de que esto iba a procurar para que esto quedara para toda la historia. Hoy en día nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo por lo que él dejó escrito, por estos dos libros que deja escrito el apóstol Pedro, y entonces vemos cómo él en este versículo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 14, habla, y dice así: sabiendo, gloria al Señor, que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces miramos esto que el apóstol Pedro está procurando, y es que él se preocupa porque aquella información que fue dada en primer plano del Maestro, que se la ejecutó, que se la dio, que se la entregó a este gran hombre de la historia que es el apóstol Pedro, no se quedara allí como cierta información para unas personas. Imaginémonos nosotros, teleaudiencia, que no se hubiera escrito hoy en día la distorsión tan tremenda que habría de esa información que el apóstol Pedro declaró. Porque vemos algo muy importante, y es que cuando, por ejemplo, yo te mando a decir algo con alguien, y ese alguien manda a otro, y ese otro manda a otro, mi información cuando llega de tercera o cuarta mano no es la misma información que yo te di. Esto lo hemos comprobado científicamente, sí. Hemos hecho exámenes sobre esto, donde cuando alguien te manda a decir algo y se emplea a 2 o 3 o más personas para comunicar las mismas palabras, a lo último, cuando llega a la persona indicada, va distorsionada. Entonces se distorsiona aquello que en un principio se quiso decir. Por eso podemos mirar la veracidad de esto que está escrito. Nosotros no podemos cambiar lo que aquellos grandes hombres quisieron informar de la humanidad. Por eso algo que yo te puedo decir, teleaudiente, hay un libro que se llama Las Sagradas Escrituras, que es veraz, que es palabra viva y eficaz, que te puede
hacer cambiar tu modo de pensar, porque aquí no hay religiones, aquí no hay métodos humanos, aquí no hay interpretación privada. Entonces nosotros no podemos estar diciendo una cosa hoy y mañana otra, porque eso ya está escrito, no podemos cambiar aquello que quedó escrito. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque la veracidad de aquello que Dios dijo lo dejó escrito. Dios habló a favor de la humanidad, Dios habló a favor del hombre, Dios ha querido que el ser humano pueda tener una vida rica, abundante, con gozo, con paz, con alegría. ¿Cuántas personas sueñan con una vida, como dicen ellos, de fábula? Pero esa vida de fábula es una verdad que Dios ha querido transmitirle a la humanidad y ha dejado los métodos y ha dejado una información para que nosotros podamos vivir esa vida como el hombre quiere vivirla. Pero ¿por qué el hombre ha perdido aquello que en sí Dios le quiso informar? Porque recordemos algo, han entrado diferentes religiones y ¿qué han hecho las religiones? Distorsionar aquello que fue real, que fue veraz, que fue dada por el primer artista que se llamó Dios. Amén. Amén, pastor. Yo creo que hay algo muy importante que tenemos que tener claro, es mirar la forma que se están interpretando las escrituras, ¿sí? Porque a través del mundo hay miles de interpretaciones de las escrituras. Bueno, nosotros miramos algo y es que las escrituras tienen un contexto histórico, pastor, un contexto geográfico, y hay que mirar también el punto en que fue escrito. Ahora, esto no se interpreta como tú lo dices, pastor, y como aquí está escrito, de una manera humana. Tenemos que ir a la fuente que nos lleva a tener esa verdadera interpretación. Tenemos que ir, como lo decía ahora, a ese artista que plasmó lo que está aquí escrito, ¿sí? Entonces es mirar cómo podemos interpretar lo que está aquí. Ahora miramos algo muy particular, pastor, y es a través de la historia, ¿sí? Nosotros, como decíamos inicialmente, hay muchos escritos que han dejado una historia, han plasmado un recorrido a través de la humanidad, ¿sí? En estas escrituras también hay una historia, hay un recorrido, hay algo que ha quedado plasmado a través de la humanidad, y que detrás de todo lo que está plasmado, todo lo que está ahí escrito, hay una enseñanza, hay una interpretación, hay una comunicación que Dios, el Padre, quiere comunicarle a la humanidad. Entonces es mirar esa parte y poder entender la interpretación de lo que está aquí. Gloria al Señor. Yo quiero resaltar algo a través de todo eso que estamos hablando de la historia, de lo que está escrito. Nosotros podemos hablar de los diferentes hombres que dejaron historia. Nosotros podemos decir, por ejemplo, hombres que nosotros no hemos conocido, pero que la historia habla de ellos. No vamos tan lejos, no vamos a esos miles de años, pero podemos, por ejemplo, hoy en día hablar de hombres como el caso de nosotros, que nosotros no conocimos a Adolf Hitler, a Stalin, a grandes hombres de la historia, pero que hoy en día podemos decir un ejemplo, no existieron porque yo no los conocí, pero cuando tú entras a una pantalla de televisión, podemos mirar que aquel personaje que nosotros de pronto podíamos llegarse a decir que no existió, lo vemos en movimiento. Entonces es algo que está plasmado, es algo que está allí, que no cabe ninguna duda de que sí existieron. Asimismo, podemos hablar de las grandes historias de los grandes hombres de la humanidad que dejaron una historia. Y hoy en día, por ejemplo, hablando de los grandes faraones, podemos mirar que ellos, para que su nombre quedara plasmado, ¿qué hicieron ellos? Hoy podemos hablar de lo que es las momias de Egipto, esos faraones, esas reinas que quedaron allí momificadas, que hoy en día, por mucho que dijeran que no existen, podemos mirar, sí, están allí. Ellos dejaron algo escrito, pero aparte de eso, su cuerpo está allí, ¿ya? Pero miremos algo en lo que tiene que ver con la historia de Dios y la humanidad. Dios nos habla hacia nosotros a favor, y yo quiero ir a un pasaje de la Sagrada Escritura, no leyéndolo en ese momento, sino un pasaje que habla en Apocalipsis donde el apóstol Juan viene y se postra ante un ángel y dice, no, porque yo soy consiervo tuyo, ¿ya? Debemos también mirar cuando una historia de Pedro, y creo que es Juan o Jacobo, donde grandes hombres querían a ellos ponerlos como dioses, y ellos también le hacen el alto.
porque ellos lo que dan a entender es que en las dos versiones, al único que podemos adorar, al único que podemos nosotros bendecir, al único que podemos glorificar es a Dios. Ahora, ¿qué pasa con la historia de la humanidad, las diferentes religiones que hay? Hoy en día usted ve, por ejemplo, que la lanza de Pedrito Pérez o Julano, de tantos hombres de la historia, de las Sagradas Escrituras, ¿ya?, salen por la televisión como unos ídolos. Por ejemplo, el hueso de, qué sé yo, Tomás, por decirlo así, ¿ya? Entonces, que era uno de los huesos de Tomás. Entonces, han hecho una capilla inmensa y han puesto el hueso de Tomás, porque allí está el hueso de Tomás. Y la gente sigue una peregrinación, porque según el santo Tomás, tienen un hueso en esa capilla. Ahora, como esto, podemos seguir hablando de las diferentes actitudes que muestra la humanidad hacia aquello que pertenecían a estos grandes hombres. Entonces se vuelve una idolatría hacia algo que no tiene una connotación real. ¿Por qué? Porque el verdadero fundamento no son aquellos hombres apóstoles, esos grandes hombres que dejaron en la historia, sino que esos grandes hombres tuvieron un rey, tuvieron un señor, tuvieron un Dios que vino a dar su vida por ellos, y nuestra verdadera historia está en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar. Pero miremos esto. La Biblia habla de que Él resucitó, y hasta el día de hoy ningún científico ha podido decir los huesos del Señor Jesucristo se encontraban en tal parte. O sea que eso corrobora la historia de que Él no se quedó allí en esa tumba. Podemos mirar que José de Arimatea, que es el que le presta su tumba al Señor Jesucristo, esa tumba de José de Arimatea que es prestada, hoy en día no hay una historia de eso. Se piensa que es en tal parte, pero no se tiene una veracidad de aquello de que puedan decir esto fue y perteneció al Señor Jesucristo. Todo lo que ha tenido que ver con esta historia siempre ha sido desmentida por la misma historia y por la misma ciencia. La misma ciencia ha desmentido la veracidad de aquella historia y fábulas que se crean en las diferentes religiones. Entonces, ¿qué ha hecho la religión? Engañar al ser humano. ¿Por qué? Porque se están perdiendo algo importante. Yo quiero que tú entiendas, teleaudiente, que aquí lo importante no es el hueso, no es la jarra, no es de pronto el chándal que tenía la persona puesta aquel momento, sino aquella persona que vino a morir por nosotros, y es Jesucristo, que dejó una historia que nos mostró algo veraz y que nos muestra un camino y que nos ha enseñado por las Sagradas Escrituras que hay cosas grandes que tú y yo nos podemos estar perdiendo por seguir las fábulas de pronto de las diferentes religiones. Amén, amén, pastor. Hay una palabra bellísima y frente a lo que habla el pastor es una gran verdad. Y hay una palabra muy hermosa que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice que el hombre es como la hierba, y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Y dice que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hay algo que nosotros hemos visto, y es que aparte de unos registros históricos de las Escrituras, de una huella que dejó a través de la humanidad, también miramos la parte irrevocable, la parte que no tiene cambio, la parte que permanece para siempre. La palabra del Señor nos muestra que es viva y eficaz. Hay algo también que, le digo a todos los televidentes. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, muestra la palabra también como el pan que vino del cielo, como un alimento, como una nutrición. Podemos mirar que las Escrituras en sí, muchos lo miran como para estudiarlo como cualquier libro, y la Biblia no es en sí para estudiarla como tal de una manera humana, sino para nutrirnos de ella, ¿sí? Por eso se muestra como ese pan, es para nosotros alimentarnos, nutrirnos, es para nosotros degustar. Ahora nosotros miramos algo, pastor, cuando nosotros hablamos de los alimentos, miramos que hay catadores de alimentos. Bueno, la idea es seguir en esta temática sin irlos por otro lado, pero quiero mostrarles un ejemplo. Los catadores tienen algo particular, y es que comienzan a mirar las características de un alimento, le comienzan a mirar los sabores, los ingredientes, todo lo que contiene aquel alimento, ¿sí? Entonces, al mirar esto, es lo que Dios nos muestra por medio de las Escrituras, es poder nosotros palpar, es nosotros poder degustar de lo que está ahí, los ingredientes, de todo lo que compone lo que es la palabra del Señor, pastor.
Hay algo que yo quiero resaltar en esta temática que hablamos de lo que es la veracidad de lo que está escrito. Y el apóstol Pedro sigue hablando allí en el versículo 16 del primera de Pedro, capítulo 1, y es precisamente lo que estaba hablando anteriormente de lo que son las fábulas. Muchas personas se crean fábulas y vienen diferentes doctrinas, religiones, donde cada cual opina, pero el apóstol Pedro, ¿qué decía en este concepto de lo que son las fábulas? Dice el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces vemos que Él deja esto escrito, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que las fábulas en muchas ocasiones lo que hacen es corroer la mente del ser humano y cambiar la connotación de lo que Dios dejó para beneficio de la humanidad. Entonces, vemos el 17, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este pasaje de la Sagrada Escritura nos está hablando del momento donde Él fue bautizado y donde habla Dios desde los cielos. ¿Y quiénes estaban presentes? El apóstol Pedro y aquellos grandes hombres que estaban al lado de Él, y quedó escrito para que nosotros entendiéramos que Dios estaba con Cristo. Ahora en el 18 dice, y nosotros oímos esta voz, enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Quiénes fueron testigos de esto? En primera presencia estos discípulos. Ellos dejaron esto escrito para que nosotros entendiéramos todo esto que estaba sucediendo. Y hoy en día no hay fábula en esto, quedó escrito porque estos hombres fueron ahora artífices de la historia, fueron parte de esa historia y entonces escribieron esa parte de esa historia que ellos mismos vivieron. No fue algo que les contaron, no fue algo que ellos oyeron, fue algo que ellos vivieron y esto quedó escrito como una vivencia personal de estos grandes apóstoles. Entonces, seguimos en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, yo quiero decirte algo muy tremendo, y es que esto no es privado, no es de interpretación privada. Nosotros tenemos que entender que Dios habló a favor de nosotros, y quiero terminar con unos versículos muy tremendos, este versículo 20, que el apóstol Pedro quiso y lo dejó plasmado para que entendiéramos esto. Entendieron primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, concluimos, nuestro tiempo es corto por nuestros medios de televisión, de comunicación, y queremos decirle que de verdad las Sagradas Escrituras es una palabra veraz que está escrita y que nadie podrá cambiar porque quedó escrito. Es un libro que tiene muchísimos años, que son muchos libros que están ahí incorporados en la Biblia, y que los diferentes hombres que han escrito estos libros en diferentes épocas de la historia de la humanidad han sido hombres que han vivido una historia, han sido inspirados por Dios para escribir aquella historia que ellos vivieron y aquello que Dios ha querido transmitir a la humanidad. Yo quiero decirles, Dios te ama de una manera especial. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios quiere que tú conozcas su verdad. Y dice la Sagrada Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad se halla plasmada en las Sagradas Escrituras. Es un libro que tú tienes acceso para llegar a él. Que Dios te bendiga. Se despide de ti tu pastor Freddy Molina, y lo esperamos el próximo sábado a la misma hora. Amén. Me despido de usted diciéndoles que miremos las Escrituras siempre no como un libro, sino que lo miremos como una inspiración que viene del cielo. Así nuestra vida va a cambiar y tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, cuando miramos lo que está aquí como una inspiración que viene del cielo. Así que bueno, me despido de todos los televidentes, hacia un próximo programa aquí en Impacto Evangelístico.